Dios nos bendiga en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos cada familia, cada persona que está en medio de este canal. Bendito sea el Señor y bendecimos sus almas. Bendecimos el nombre de Jesús. En esta mañana que el Señor nos ha regalado, vamos a tener la palabra leída en Mateo 24, desde el verso 13 hasta el 14. Hasta el 14 y el verso 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, por tanto, el 15, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí hay dos amenazas para nosotros, para esta última generación. Eso es lo que Mateo está hablando en este libro de Mateo 24, 13, 14 y leímos el 15. Está hablando de dos advertencias y le voy a explicar sobre estas dos advertencias para que usted entienda qué es lo que viene. Bendito sea el Señor. O sea, qué es lo que estamos viviendo, porque hay personas que lo están viviendo y no se están dando cuenta. Pero si buscan la palabra y escudriñan, se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. El verso 13, el que persevera hasta el fin será salvo. En este mismo capítulo de Mateo, en este mismo libro de Mateo, capítulo 10, verso 22, los que perseveren son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfría. Verso 12 de 24, de Mateo 24. Esto no quiere decir que nuestra perseverancia asegure nuestra salvación. Las Escrituras enseñan exactamente lo opuesto de Dios como parte de su obra redentora. Afianza nuestra perseverancia. Los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Vamos a leer Primera de Pedro 1:5. Yo lo tengo por aquí. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el Señor. Eso dice 1 Pedro 1:5. Dice aquí, pues vamos a Mateo, la garantía de nuestra perseverancia parte de la promesa del nuevo pacto. Dios dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes. Desde el principio, vamos a leer en Primera de Juan 2:19. ¿Qué dice Primera de Juan
2:19. Bendito sea el nombre del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga lo que dice en 1 de Juan 2:19. Seguimos. Decir que Dios afianza nuestra perseverancia no que quiere decir, sin embargo, que seamos pasivos en el proceso. Él no conserva por medio de la fe, que dice en 1 de Pedro 1:5, nuestra fe. La Escritura algunas veces nos llaman a mantenernos firmes en la fe. Hechos 10:23 y Apocalipsis 3:11. O nos advierte del peligro de caer. Hechos 10:26-29. Estas amonestaciones nos niegan las muchas promesas de que los verdaderos creyentes perseverarán. Juan 10:28-29, Romanos 8:38-39 y 1 de Corintios 1:8-9 y Filipenses 1:6. La advertencia y súplica se refieren a los medios que Dios usa para afianzar nuestra promesa en la fe. En la fe, no note que junto a la advertencia aparece siempre la promesa. Por ejemplo, cuando Judas urge los creyentes conservados en el amor de Dios, Judas, verso 21, inmediatamente puntualiza que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Judas 24, verso 24. En esta parte, bendito sea el Señor, que habla, ahí solamente está hablando de versículo 13 de capítulo 24 de Mateo. Solamente está hablando de ese versículo, toda esa lectura que leímos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Solamente ese versículo tiene toda esa lectura. En cuanto que nosotros, bendito sea el Señor, en ese verso, Dios nos da dos advertencias. La primera es lo que dice Judas, guardado. Judas lo dice en su capítulo 21, versículo 21, con un solo capítulo. Inmediatamente puntualiza que Dios es poderoso. Pero en 1 de Pedro nos da la otra advertencia, que es la garantía. Hay una garantía. Se habla sobre una garantía y sobre una advertencia. Estábamos hablando en 1 de Juan
2:19, que ahí habla que eran de nosotros, pero salieron de nosotros. O sea, nunca fueron creyentes verdaderos para permanecer en la palabra. Porque Jesús dijo que el que ama guardará sus palabras, sus mandamientos, que están en la palabra. Y Jesús dijo que el que le ama permanece en él. Entonces, para permanecer en Jesucristo, hay que escudriñar las Escrituras, porque en ella es que está la vida eterna. Para permanecer en Jesucristo hay que ser un creyente verdadero, creer solamente en Él, en su palabra, no en fábulas ni en redes. Bueno, por lo menos yo le estoy explicando la palabra en las redes. Ustedes pueden creer en la palabra que yo le estoy dando porque le doy los capítulos y le doy los versículos. Y usted tiene que tener una Biblia ahí para usted escudriñar de qué que yo estoy hablando. Ahora bien, cuando usted no tiene la Biblia, ni le interesa la salvación, ¿cómo Dios puede obrar en usted? Tiene que haber un interés de servirle al Señor. Cuando no hay un interés, se pierde toda la legalidad. Pero cuando hay un interés, usted dice, verdaderamente Dios puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces usted dice, déjeme escudriñar las Escrituras, porque en ella que está la vida eterna. Déjeme leer las Escrituras, porque ahí yo voy a aprender verdaderamente dónde yo voy a pasar mi eternidad. Porque lo que estamos viviendo es día. El tiempo se está acabando. Ya Cristo viene. Pero si usted no está en Él, ¿cómo usted podrá irse con Él? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Escudriñe las Escrituras, porque en ella que está la vida eterna, pero arrepiéntase. Porque si usted no se arrepiente de su pecado y se aparta para Jesucristo, usted nunca podrá tenerlo. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hermosa mañana.